Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de vencer. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Buenos días, amados hermanos. Gracia y paz en esta mañana un poco fría. Estamos felices de poder compartir nuevamente la palabra con cada uno de ustedes y gracias por su atención, porque día a día está escuchando el programa y también los programas que tiene nuestra emisora 101.5 Manantial, una emisora de bendición para cada una de nuestras vidas, porque es de bendición porque nos trae la palabra. Y eso es más que cualquier otra cosa. Eso vale más, porque edifica nuestra vida, nos levanta. Es la razón de vivir la palabra de Dios. Y gracias al Señor también por nuestro hermano Tito, siempre está ayudándonos aquí. Es una bendición para nosotros. Y gracias por cada uno de ustedes. Un saludo especial a la hermana de Idamia, a la hermana Rosemary, bueno, y el hermano Ismael, y todos aquellos que están siempre escuchando, y cada uno de ustedes que yo quizás no los conozca, pero están escuchando cada día la palabra de Dios. Un saludo también para los hermanos de Vinto, gloria a Dios. Así que gracias al Señor por estar junto a nosotros. Gracias al Señor por cada una de sus vidas. En esta mañana yo quiero hablar acerca de que nosotros tenemos que poner la palabra de Dios en nuestros labios, porque si no, no hay resultados. Y también voy a seguir dándoles los pasajes, aquellos que puede usted declarar, puede hablar cuando usted está adoleciendo alguna enfermedad. Entonces, les voy a seguir dando los pasajes que hay en la palabra, la medicina, porque eso es lo que hemos estado hablando acerca de la medicina de Dios. ¿Y cuál es la medicina de Dios según Proverbios 4 del 20 al 22? Es la palabra. Por eso Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, para nosotros es toda la palabra. Es la prosperidad, es la sanidad, es la solución de problemas. Entonces, la palabra de Dios en nuestra boca y a través de nuestra boca, de nuestros labios, causa cambios, causa resultados. Hay una palabra bien conocida en Romanos capítulo 10, el verso 10, y dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y usted me dirá, claro, eso es lo que yo hice, me hicieron repetir, me hicieron orar, me hicieron hablar. Esa palabra cuando yo recibí al Señor como mi Señor y Salvador. Sí, a mí también. Romanos 10:10, porque con el corazón, ¿qué dice? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso quiere decir que tenemos que utilizar nuestros labios, tenemos que utilizar nuestra boca para hablar, porque con eso hablamos, con eso declaramos, con eso ordenamos, con eso nos comunicamos. Entonces, amado hermano, de acuerdo a este pasaje, no es suficiente conocer solamente la palabra de Dios que hallamos aquí en las Biblias que tenemos nosotros, de todo tamaño, de todo color, de todo precio. No es suficiente solamente conocer la palabra de Dios que hallamos en esas páginas escritas de la Biblia. Nosotros tenemos que poner de manifiesto su poder, ¿sabe cómo? A través de nuestras palabras.
a veces nos dicen a nosotros, sí, ya yo sé, yo he leído, yo sé, he leído. Pero no es solamente eso, que haya leído, que ya sabe. Aquí mismo nos dice el Señor que tenemos que hablar esa palabra. Entonces nosotros vamos a poner de manifiesto su poder a través de nuestras palabras. Con la palabra de Dios en nuestros labios, viviremos sobre toda limitación y circunstancias. Estoy hablando no de nuestras propias palabras, lo que nosotros pensamos, sino al contrario, con la palabra de Dios. En nuestros labios viviremos sobre toda limitación y circunstancia. Nosotros tenemos que darle voz a nuestra fe. Ese es un principio espiritual y es fundamental. Sin eso, hermanos, sin eso que tenemos que hacer, sin darle voz a nuestra fe, ni siquiera se puede recibir la bendición de salvación, porque hemos acabado de leer. Pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso lo dice en Romanos 10:10 que he acabado de leer. Entonces, una persona, o le pasó a usted, me pasó a mí, una persona recibe la salvación cuando se cumplen estas dos condiciones: creer y confesar el señorío de Jesús, porque así lo estableció el Señor. Eso nos dice en su palabra, eso nos dice en la Escritura, eso nos dice en la Biblia, que da lo mismo. Entonces una persona recibe la salvación cuando se cumplen estas dos condiciones. ¿Me entiende? Es condición: creer y confesar el señorío de Jesús. Entonces, creer no es suficiente. Tiene que haber una declaración o una afirmación verbal de nuestra fe, de tu fe. Entonces tiene que haber una declaración o afirmación verbal de nuestra fe. Cuando declaras la palabra, estás comunicando el poder de Dios. Cuando tú declaras, cuando yo declaro la palabra, estamos comunicando el poder de Dios. Por ejemplo, Dios le dio una instrucción a Josué. Y quizás usted esté pensando, sí, seguro va a decir Josué 1:8. Sí, voy a decir Josué 1:8. Es un pasaje bien conocido. Dice, nunca se apartará, dice nunca es nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo primero. ¿Para qué cosa? El propósito para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás, ¿qué cosa? Prosperar tu camino, y luego dice, y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. ¿Quién no quiere que todas las cosas le salgan bien? Yo quiero que me salgan bien todas las cosas, y para eso hemos sido diseñados. Dios ha diseñado que todas las cosas nos salgan bien. Pero tenemos que hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Tenemos que cumplir las instrucciones que Él nos dice, y de buena gana. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. El significado del término hebreo Hagar o Hagar, H-A-G-A-R, del que procede la palabra meditar en este pasaje, significa imaginar, significa murmurar, significa declarar,
significa estudiar, significa hablar o rugir. Hoy, hablar o rugir también, imaginar, ponderar, murmurar, declarar, estudiar. No es un término que se refiera solamente o simplemente a pensar, sino que incluye la vocalización de la palabra. Eso quiere decir que nosotros tenemos que vocalizar, darle voz a aquella palabra escrita. A eso se refiere, tenemos que darle voz. Entonces, observemos la instrucción, lo que dice. Dice que Dios le da, la instrucción que Dios le da a Josué. No quiere decir que le tuviese que hablar a otra persona. Da lo mismo si alguien te está escuchando o no. Nosotros tenemos que seguir declarando la persona. Entonces, la instrucción que Dios le da a Josué no quiere decir que le tiene que hablar a otra persona. Entonces, pero si la otra persona te está escuchando, no hay problema. Tú o yo seguimos declarando la palabra, usando la palabra en toda circunstancia. Tenemos que declarar la palabra. ¿Por qué razón, hermano? Porque esa palabra, me refiero a la palabra de Dios, causa cambios. Causa cambios. Gloria a Dios. Por eso en el libro de Génesis el Señor está diciendo, Dios está diciendo, y sea, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y está diciendo, y dijo, sean los árboles que tengan semilla, sean los árboles que tengan fruto, sean los animales. Entonces, y dijo, Él habló palabras que causaron cambios. Gloria a Dios. Entonces tenemos que usar la palabra en toda circunstancia. Declarar la palabra y esa palabra va a causar cambios. La palabra de Dios en nuestra boca es como si fuera Dios mismo hablando. ¿Por qué es su palabra? Estamos hablando lo mismo que Dios dice. Y en realidad, amado hermano, nos complicamos. Fe, hermanos, fe. Esa palabrita que dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, imposible servir a Dios, imposible recibir de Dios, caminar en Dios. Fe, esa palabrita, ¿saber qué es? Simplemente hablar como Dios habla. Creer lo que Dios dijo. Simplemente es hablar y caminar como Dios dijo que lo hagamos. Eso es. Entonces, amado hermano, tenemos la palabra a nuestro alcance. Mire lo que dice el pasaje de Marcos, que es un pasaje bien conocido. Marcos 11, el verso 23. Dice, porque de cierto, el Señor Jesús estaba hablando. Y dice, porque de cierto os digo que cualquier cristiano que dijere a este monte, a esta circunstancia, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que va a pasar, le será hecho. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que Dios dice que hagamos. Por eso el Señor le dio las instrucciones a Josué. Declara mi palabra, medita en mi palabra y va a causar cambios. Todo te va a salir bien. Vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Por eso dice, si tú no dudas y hablas a esa circunstancia la palabra de Dios y le ordenas que quite y se eche en el mar, pero no dudas en tu corazón, sino al contrario crees en vez de dudar, que será hecho lo que dice,
lo que diga le será hecho. Aquí habla, hermanos, de hablar, de utilizar nuestros labios. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 15, el verso 23. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra a su tiempo, mire lo que dice, cuán buena es. Gloria a Dios. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Gloria a Dios. Esa palabra dada, hermanos, la palabra de Dios dada a su tiempo, causa cambios, resultados maravillosos, porque es su palabra. Y la palabra tiene poder de transformación, poder de cambios. Dice, cuán buena es la palabra dicha a su debido tiempo. Gloria a Dios. Gracias al Señor, hermano. Dios es bueno. Entonces, la palabra de Dios en tu boca es Dios mismo hablando a través de ti. Gloria a Dios. Entonces, yo les voy a seguir dando algunos pasajes acerca de la sanidad, porque hemos visto anteriormente que la palabra es la medicina. Entonces yo le voy a seguir dando la medicina para que la aplique en algunas circunstancias. La sanidad, la voluntad del Padre. Dice Éxodo 15, 26, porque yo soy el Señor tu sanador. Él ha dicho, yo soy el Señor tu sanador. Entonces nosotros podemos decir, Señor, tú eres mi sanador, tú me has sanado. Gloria a Dios. Dice más al Señor Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Éxodo 23, del verso 25 al verso 26. Estamos viendo la palabra, hermanos, para hablar la palabra, para dar gracias por ella, por lo que Él nos ha dado. Hermanos amados, todos estos pasajes nos muestran que la palabra de Dios es medicina, que Él es nuestro sanador. Él, en Jesús, llevó toda enfermedad y la crucificó para que nosotros seamos libres de toda dolencia, de toda enfermedad. Ya en estos pasajes, si bien son del Antiguo Testamento, que se cumplieron en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no son una promesa, es un hecho. Él ya nos sanó, es en tiempo pasado. Porque los ojos pero le estoy mostrando en el Antiguo Testamento, le estoy mostrando los pasajes que hablan de que su palabra es medicina. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Salmos 91, el verso 10 y el verso 16 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y luego el verso 16 dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nosotros podemos dar gracias a Dios y decir, gracias Señor, porque no me sobreviene mal, ni plaga, ni ninguna plaga toca mi morada. Dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es la medicina, le estoy dando la medicina. Salmo 103, el verso 2 y 3. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y luego dice, el que sana todas tus dolencias. Gloria a Dios. Salmo 103, el verso 2 y el verso 3.
Dice que no nos olvidemos ninguno de sus beneficios, y uno de los beneficios maravillosos que es que Él sanó todas nuestras dolencias. Él llevó todas nuestras dolencias. Él sufrió todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Gloria a Dios. Y podemos decir gracias porque tú has sanado todas mis dolencias. Salmo 107:20, el que he mencionado al comienzo, dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. En el Salmo 55, el verso 10 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. He aquí la importancia de hablar la palabra. En el libro de Mateo, capítulo 7, el verso 11 dice lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le pidan? A los que se lo pidan. Gloria a Dios. Y una buena cosa es la sanidad. Santiago capítulo 1, el verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de Él. En Mateo 8, el verso 2 y 3 dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Jesús dijo de sí mismo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, amado hermano, era la voluntad del Padre. Él era la voluntad de Dios en acción. Entonces, si queremos saber la voluntad de Dios, miremos a Jesús. Gloria a Dios. Así que la sanidad es la obra de Jesús. La sanidad es lo bueno de Dios. Todo lo bueno que viene de Dios. Gloria sea su nombre. Entonces, amados hermanos, ya estamos terminando este tiempo, porque después viene el pastor Kenneth Copeland para darnos más palabra. Nosotros, hermanos, tenemos que creer en la palabra y declarar la palabra. Gloria a Dios. Yo, hermanos, afirmo en su vida sanidad sobre usted. Usted ha sido sanado. Y yo declaro sobre su vida victoria, salud, paz, progreso y prosperidad, siempre en el nombre de Jesús. Gracias al Señor por su atención y que tengan un maravilloso día. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Capítulo 3, Jesús está hablando. Él está hablando con un hombre llamado Nicodemo, que era un líder. Jesús y este hombre están hablando en privado, así que es una ocasión especial. No solo para él, también para Jesús. Y miren lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios. Vean eso, subrayen esas palabras, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Y eso podría leerse así: Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo por medio de él sea salvo. Ahora, la condenación o condenar al mundo hubiera significado que Jesús hubiera venido y dicho: quiero decirles que ustedes no sirven para nada y se van a ir al infierno, y la única manera de evitar que vayan al infierno es teniendo que soportar toda enfermedad y dolencia, y van a tener que aprender a respetar a Dios. Yo no me explico cómo es que hemos llegado a eso, a tener una religión basada en esa idea. Jesús nunca dijo eso. Él nunca hizo eso. Había multitudes de gente, y de seguro que había algún tontito en esa multitud, porque no hay manera de que toda esa multitud de gente que estaba ahí ese día fuera justa y mereciera ser sanada. No había ni uno ahí. Todos eran como nosotros, en diferente época, diferente ropa, pero eran como nosotros. Amén. Él dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Ahora vamos a volver a nuestro propósito. Ese es el tema del cual hemos estado hablando durante este tiempo. ¿Por qué Jesús vino? Bien, vamos al capítulo 8. Él ya lo dijo aquí, pero vamos a buscar el capítulo 8 porque yo quiero que esto quede claro. Debemos seguir renovando nuestra mente en cuanto a esto. Un verso dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y otro dice que vino a destruir las obras del diablo, que Jesús vino a eso. Bien, sí lo hizo, hay una escritura que lo dice, pero ¿por qué vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Por qué vino a destruir las obras del diablo? Bien, vayamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan. No sé si dije Romanos, quise decir Juan. Juan capítulo 8, verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, ahí está otra vez, de nuevo esas palabras, el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Verso 28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Miren bien eso, él está hablando del Padre que lo envió, y su propósito era agradar al Padre en todo. Juan capítulo 8. Conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él no vino por causa del diablo, ni vino por causa del pecado, no vino por causa de la enfermedad, ni de la dolencia, no vino por causa de la pobreza, vino para agradar al Padre. Lo único que agrada al Padre es que estemos libres de pecado, enfermedad, demonios, temor, pobreza y de todo lo que la muerte trajo al mundo. Oh Señor, oh Señor. Vayamos otra vez al capítulo 3. Continuemos donde quedamos. No envió Dios a su Hijo, en verso 17, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Recuerdan que en Romanos dice: ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu y no en la carne? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. O sea, si Dios iba a condenarnos, no era necesario que Jesús viniera. Ya estábamos condenados.
Amén. Ya existía la maldición. No era necesario que viniera a maldecirnos porque ya eso estaba aquí. Él pudo haberse quedado y sería el fin de todo. Gracias a Dios que no lo hizo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación. Vean esto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas, cambiadas o corregidas. Pero si en lugar de eso usted viene a la luz y acepta la corrección y está dispuesto a decir, bueno, Dios, si así lo desea, eso haré. Miren esto, más el que practica la verdad y obedece, viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas o producidas por Dios. Cada vez que leo eso, me imagino un flotador de pesca pequeño. Es un flotador chico, el cual no tiene ningún poder, es solo un flotador, es algo muy pequeño, y no importa cuán profundo lo lleve, lo suelta y vuelve a la superficie. Es solo un pequeño flotador, es todo, pero él hace lo que hace. Si lo llevas a 100 metros de profundidad y lo suelta, vuelve a la superficie. Cuando usted empieza a creer en la palabra, no importa cuán profundo lo tenga el diablo, no importa cuán profundo haya caído, no importa cuán golpeado, abatido, enfermo y afligido, atado, sufrido, dolido y hasta puede estar moribundo, si se vuelve hacia la luz, si pone en práctica la palabra de Dios un poco, ahí va, ni los demonios podrán detenerle. No importa las mentiras del diablo, ni importa los cuentos que pueda contarle. Si él puede hacer todo lo que dice, le hubiera matado en 5 segundos antes que naciera de nuevo. No hay manera que él pueda detener el nuevo nacimiento. Una vez que decidió hacer a Jesucristo Señor de su vida, lo único que el diablo puede hacer es esperar para empezar a mentirle y decirle que no fue real. Pero si él fuera todo lo que pretende ser, hubiera acabado con usted 10 segundos antes de su conversión y le hubiera mandado al infierno y habría sido el fin. Él no puede hacerlo. Él no puede hacer todo lo que dice. Él necesita completa cooperación o no puede hacer nada. Miren, hay muchas crisis que pasan en el mundo que pasarían inadvertidas si tan solo apagara el televisor. Usted se preocupa por cosas de las cuales no sabría nada si dejara de recibir las noticias del mundo. Apague esa cosa, no necesita nada de eso. Pues yo quiero saber lo que le pasará al gobierno. Le diré justo lo que le pasará. Cosecharán lo que sembraron. Si no se arrepienten, les tengo noticias. Nunca ha habido ningún partido político. ¿Se dieron cuenta que no me trabé? Nunca, eso quiere decir jamás. ¿Sí? Ningún partido político jamás ha destruido o levantado a una nación económicamente. Eso no está en manos de los políticos. ¿Saben por qué la economía de este país está bien? Porque en los últimos 12 años el número de creyentes que diezman ha aumentado como nunca antes. Por eso es bendecida. No es por los demócratas o los republicanos. Los demócratas critican la economía. ¿Y por qué no hicieron algo cuando estuvieron en el Congreso? Hombre, déjenme en paz. Los hombres no tienen nada que ver con eso. Amén. Esto sucede primero en lo espiritual. Lo que la iglesia haga es lo que determina que la economía esté bien o mal o como esté.
las cosas mejoran cuando los creyentes oran. Amén. Claro que así es, gloria a Dios. Y no me malentiendan, necesitamos personas honestas, trabajadoras, piadosas, nacidas de nuevo, bautizadas en el Espíritu, en el gobierno, para que tomen decisiones según sus principios. Trata de principios. El gobernador de Arkansas escribió un libro titulado "Es asunto de principios". No es un asunto, es el asunto. Y explicó el hecho de que sin carácter nadie puede ni está capacitado para gobernar bien. Además, si usted no tiene principios, no está capacitado para pastorear. Si no tiene carácter, no está capacitado para ser empresario. Si no tiene principios, no está capacitado para ser jefe de policía. Si no tiene carácter, no está capacitado para ser entrenador de campeones. Si no tiene principios, no está capacitado para ser líder de hombres y mujeres, no importa cuál sea su ocupación. Sus principios serán lo único que lo guardarán de votar según sus intereses personales. Amén. Bien, digámoslo una vez más. Jesús vino porque Dios lo envió. ¿Por qué vino Jesús? Porque tanto amó Dios al mundo. Debemos renovar nuestra mente para ese mismo propósito, para recibir en nuestra vida personal y también para poder ministrar a los demás. Esto lo veremos más adelante. Ahora veamos en el capítulo 26 de Hechos. El motivo que nosotros tenemos, veamos esto, el motivo de Dios Padre, el Creador. Dios amó tanto, y eso es su motivo. Él amó, Él envió, esa es su obra. Él amó tanto que envió, y cuando Él envió el ungido, que quita cargas, es un acto de amor. ¿No es cierto? Que destruye yugos, es un acto de amor. Espíritu de consejo y sabiduría. Para alguien como Dios es un acto de amor dar su sabiduría a alguien como nosotros. Oh, mi Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y de conocimiento y de temor de Jehová. Esa es la unción. Todo eso es un acto de amor. Y cualquiera que haya mirado en el rostro de su niño recién nacido, cualquiera que haya tenido esa experiencia lo entiende. Si tuviera todo eso, se lo daría a su hijo. La Biblia dice que la imagen de paternidad y maternidad viene de Dios. Él es un padre amoroso y por eso sabemos lo que es ser un papá y una mamá amorosa. De no haber sido por eso, entenderíamos tanto como las arañas se comen a su cría. Así es, de no haber sido por Dios, no tendríamos mayor conocimiento que el que tiene un reptil. Y el hombre natural dice que venimos de la ameba. Creo que somos mejor que la ameba. Nunca he visto a una ameba llorar por su bebé. Es una masa de algo y lo único que hace es dividirse. Amén. Así que ese es el propósito de Dios. Ahora veamos cuál es el método, cómo hace las cosas. Dios nunca cambia. Si vemos su método, será el mismo siempre. Dios amó tanto que envió. Cuando envió el ungido, por eso a él le llaman el Cristo. ¿Cómo lo ungió? La palabra Cristo es una traducción de la palabra hebrea, Mesías, o sea, el ungido. Significa literalmente derramar, embarrar o untar por todo. Puede ser con mantequilla. La palabra ungido no es especial. Lo que unge es lo que es especial. Ahora hablamos de ser ungidos por Dios
con su poder para destruir yugos y quitar cargas, un poder que va más allá del hombre. Es capacidad celestial que quita cargas y destruye yugos, y consejo y sabiduría que sobrepasa nuestro entendimiento y conocimiento. Aleluya. Aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundante de lo que pedimos o entendemos, y lo que activó e inspiró esa declaración del Espíritu Santo, porque recién había dicho que podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer íntimamente el amor del ungido y su unción. ¿Cómo puedo hacer eso? Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros para hacer que llenarnos con toda la plenitud de Dios. ¡Gloria a Dios! Síganme que estoy a punto de salir volando. Yo me meto en esto y es algo que me absorbe. ¿Por qué? Porque Él me amó. Dios me amó tanto que Él envió al Señor Jesucristo, y al que envió lo ungió. Muy bien, ahora vean en Hechos 26. El apóstol Pablo, como dijimos, en cada uno de estos servicios testifica ante el rey Agripa. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. Bien, tiene que ser el mismo propósito de Dios, porque Él dijo: yo nada más cumplo el propósito de Dios y lo que le agrada. Así que Él va a enviar a Pablo a hacer lo mismo que el Padre lo envió a Él a hacer. Jesús es el Salvador, pues a eso lo envió Dios. Dios quería que tuviéramos un Salvador, y por eso envió a Jesús, y Él hizo todo lo que el Padre dijo y le agradó en todo. Aleluya. Así que ahora hay otro paso más. Jesús dijo: para esto he aparecido a ti. ¿Y por qué estoy poniendo tanto énfasis en esto una y otra vez? Porque esto es lo que agrada a su Padre Celestial. Y por eso es que lo debemos recibir, porque a Él le agrada. No solo porque sufrimos, no solo porque somos pobres, no solo porque estamos enfermos, no solo por el pecado, sino porque agrada al Padre. Y si usted va a Jesús basado en eso y dice: Señor Jesús, aquí está mi cuerpo para que lo sanes, para que me libres del pecado, enfermedad, demonio, temor y pobreza y el resto de esa maldición, me pongo en tus manos, porque yo sé que quieres agradar al Padre, y sé que a mi Padre le agrada cuando soy bendecido y mi cuerpo está bien y me he librado de todo lo viejo, me vuelvo a la luz y me alejo de esas tinieblas, me vuelvo a ti, gloria a Dios. Deje de pensar en sí. Aleluya. Oh, sí, pero sufro tanto, estoy tan decaído, estoy mal, y todos lo saben. Una vez un hombre me escribió, esto era un decir religioso, y él dijo: hermano Copeland, ¿podría ayudarme? Se me dificulta llegar a Dios con mi problema. Bien, eso suena bien, pero no lo es. La Biblia dice que no hay nada en esta tierra de lo que Dios no esté al tanto. Todas las cosas están delante de Él, a quien daremos cuenta. Pues porque Él no hace algo al respecto. ¿Qué quiere que Él haga? ¿Qué quieres que haga? Porque hasta ahora ha culpado a Dios por eso, y no podría ser que usted esté equivocado.
al respecto. Oh Dios, que no sea algo que está haciendo mal o que no esté haciendo bien. Todo esto que le pasa es culpa de Dios. Pues no es culpa de Él, pero no sé por qué Él no hace algo. Parece que a Él no le interesan mis problemas. No puede hacer que Él sienta lástima de usted y lo sane. Nunca logrará eso. Por sus sentimientos. Dios se compadece de nuestras debilidades. Él siempre se ha compadecido. Y Él no sabe por qué usted no escudriña la palabra y cree lo que dice, porque Jesús ya murió en la cruz por nosotros y descendió al infierno y venció al enemigo. En Hebreos 3 dice que Él asumió la autoridad que le corresponde por haber sido ungido. ¿Para qué? Él fue ungido por Dios como sumo sacerdote de nuestra profesión y no de nuestras debilidades. Oh Señor, esto es probablemente lo más difícil que el hombre natural tenga que encarar, porque tiene que ir más allá de lo que puede ver y sentir y entrar en el campo donde está el poder, que es algo que no se siente ni se ve, pero Dios ya le dio el poder espiritual para que pueda profundizar ese aspecto de su vida, adentrarse en su fe y en su espíritu. Tiene que pasar de lo que siente o lo que no siente a creer por la fe. Y cuando empieza a creer, toda su vida cambia hacia ese campo, porque su mente dice, eso no es de fe, pues no es mi campo. Ver y creer, ese es mi campo. Cuando se cambia el campo de creer, no puedo creer algo que no puedo ver. Si usted va a creer eso, tengo que apartarme del camino. Entonces su espíritu se alinea y dice, yo puedo con eso. Le mostraré lo que no puede ver. ¿Y cómo va a ser eso? Como lo dice la palabra, ver las cosas que no se ven. ¿Cómo va a ser eso? Tiene que ser a un lado su mente y su alma y hacerlo en el espíritu. ¿Y cómo va a ser eso? Le voy a preguntar, ¿cómo hace para que su boca produzca saliva? Cuando piensa en algo para comer, o un olor, o en algo que estimule el apetito, ¿quieren que les muestre cómo? Cierren los ojos, cierren los ojos. Ahora, bien, vean ese vaso helado que está ahí sobre la mesa. Está lleno de agua, es un vaso muy bonito con agua fría. Ahora les doy un limón partido en dos. Amén. Pongan el limón en su boca, no tomen el agua, solo el limón. Pongan el limón en su boca. Ahora, abra sus ojos. ¿Qué está pasando en su boca? Mire a su alrededor. ¿Hay algún limón alrededor? No, pero por medio del alma lo activaron. Fue algo que ya han experimentado. Es así de simple. Saben que su imaginación no distingue entre ver un limón y pensar en un limón. El mismo principio se aplica a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Basta con que piense en poseer mi herencia y algo dentro de mí se conmueve y se emociona. ¿Por qué? Porque lo he hecho muchas veces en el pasado. Y el primer paso es tan fácil como decir, en el nombre de Jesús decido creer. Este año vuelve Mariachi Cantar.